Tardes aquí en Texas y buenas noches en la península. Hoy tengo el gusto y el placer de tener a David López, que él trabaja en el Parlamento Global Hispano y de eso vamos a hablar el día de hoy. Muchísimas gracias por estar conmigo, David. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Es un verdadero placer estar aquí en tu canal y poder tener esta oportunidad para transmitir lo que significa el Parlamento Global Hispano y cuáles son sus metas y, bueno, darlo a conocer lo más posible. Muchas gracias, David. David, la hispanidad ha sido a menudo objeto de malentendidos y estereotipos que intentan reducirla a una simple narrativa. Un error común es asumir que esta rica y compleja identidad cultural es incompatible con principios como el libre mercado, los derechos individuales y la democracia liberal. Otra cosa que algunos argumentan es que, pues, que la hispanidad es alérgica, antitética a la ética del protestantismo. Pues yo considero que esta noción distorsionada ignora el profundo legado de la Escuela de Salamanca, ¿no? La Escuela de Salamanca tenía pensadores, ya la Escuela de Salamanca defendía ideas protoliberales como la propiedad privada y la economía de mercado mucho antes que Adam Smith escribiera La riqueza de las naciones. Entonces hay una riqueza en nuestra cultura hispana, una gran contribución que ha tenido, que a menudo por ciertos grupos cerrados como el marxismo trata de distorsionar, ¿no?, esta idea. Entonces, David, y te voy a hacer algunas preguntas al respecto, pero quiero elaborar un poco más a lo que yo me refiero sobre esta distorsión, porque si la hispanidad se define por algo, que por su si por algo se define la hispanidad, es por esa diversidad. Somos tan diversos, David, y la hispanidad, pues, es capaz de mantener estas tradiciones, valores y experiencias que se extienden, ¿no? Esto se extiende más allá de la bandera de cualquier nación. Por ejemplo, la hispanidad trasciende las fronteras de España. O sea, la hispanidad no es lo mismo que España como Estado, como un Estado moderno. Es muy diverso. ¿Qué tú opinas sobre lo que he mencionado hasta ahora, David? Bueno, evidentemente, vamos a ver, es que has tocado muchísimos temas, entonces vamos por partes, ¿no? En primer lugar, empezando por el final, lo que es el Estado español se genera prácticamente con la Constitución de Cádiz en el año 1812 y poco después se producen las independencias. El proceso de creación de la nación española o hispana es un proceso que se quedó suspendido por los procesos de independencia. Entonces, previamente a lo que hoy conocemos como estados modernos, ya existía una nación, la nación hispana, que era la que todos hemos conocido, pues que ocupaba parte de América, bueno, en parte de Norteamérica, Centro-Sudamérica, Filipinas, África, muchos territorios, en Oceanía, muchas islas, etcétera. El territorio de la hispanidad, ¿no? Eso no llegó a conformarse como un Estado moderno y en ese proceso en el que todas las naciones empezaron a constituirse como ese Estado moderno, pues se produjo esa fractura. Entonces, lo que hoy llamamos Estado España no deja de ser una pequeña parte de la hispanidad, ¿de acuerdo? Digamos que cuando se produjeron las independencias y el terrible siglo XIX en España, ¿no?, con todas las guerras que se produjeron a través de la invasión de Napoleón en España, la constitución de juntas en toda América y ese proceso que se produjo internamente en España entre los liberales y el absolutismo, ese mismo proceso se produjo en América y se produjeron una serie de guerras civiles que generaron al final una división, bueno, porque al final no se consiguió canalizar todas esas guerras intersticias entre españoles o entre hispanos. Y ves que digo entre españoles y antihispanos porque en ese momento todos éramos españoles. Y quiero decir, y no se consiguió canalizar en su momento para conseguir, pues, generar una serie de repúblicas que estuviesen asociadas o haber hecho un proceso más razonable en los procesos de independencia. Pero en cualquier caso, ese proceso que se abortó generó una serie de estados que hoy conocemos por los veintitantos países que constituyen la hispanidad. Entonces, la hispanidad hoy en día se entiende países que tienen en común una cultura, la cultura hispana, que se define por una lengua, por unos valores religiosos. Antes nuestras sociedades eran muy religiosas en el sentido de que la Iglesia tenía un papel muy importante.
Hoy en día la Iglesia ha perdido ese papel preponderante en la vida social, pero sin embargo los valores característicos de la hispanidad son los que hemos heredado de la Iglesia católica, digámoslo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que viene asociado y enlaza con lo que tú estabas comentando sobre el concepto de la propiedad privada, la propiedad privada en el mundo católico era una propiedad, se defendía una propiedad privada, pero que en un momento de necesidad podía estar al servicio de la comunidad cuando había una situación de emergencia. Cosa que no coincide con el concepto de propiedad privada protestante o anglosajona, que era una propiedad que preferían destruir su patrimonio antes que darlo gratis. Entonces, fíjate la gran diferencia de entender el concepto de propiedad privada. Al final, los valores de la hispanidad pues, son unos valores que se definen en el entorno a la familia, a la generosidad, a priorizar la calidad de vida, el desarrollo, a la felicidad de las personas por encima de el deseo de desarrollo económico o el mero ansia lucrativo, ¿no? Que es lo que ha caracterizado el proceso de hispanización. La hispanización es reproducir lo que era España en el resto del mundo. Eso es un proceso, colonización, como lo queramos llamar, hispanización es trasladar. Por eso se consideraban las Españas, porque era reproducir en América lo mismo que había en España, pero mejorándolo en la medida de lo posible, ¿no? Por eso se construyeron universidades. Claro, estaríamos de acuerdo, David, de que con el tiempo, ¿no? Con esta separación que hubo, ¿no? La emancipación, por no decir las independencias, y se formaron estos estados, pues comenzamos a evolucionar, ¿no? En el sentido a mezclarnos con diferentes culturas, entre ellos, pues la proximidad de la hegemonía estadounidense, ¿no? Sobre Hispanoamérica. Pues ya a este tiempo, después de 200 años, pues hemos experimentado, ¿no? Esta mezcla, ¿no? Con el protestantismo, y se han adoptado pues algunas ideas pues que ya son parte de nosotros, ¿no? Como la ética protestante del trabajo, de salir adelante. Te voy a poner un ejemplo, los hispanos en los Estados Unidos, ¿no? Cuando los que vivimos aquí nos comenzamos a comportar como los anglos en muchos aspectos, ¿no? En el aspecto del trabajo, de la creatividad, nos convertimos muy individuales. Y funciona muy bien, porque imagínate, hombre, que si fuéramos un país independiente aquí en Estados Unidos, los hispanoamericanos, seríamos la quinta economía del mundo. Lo que quiere decir que nuestro poder adquisitivo en los Estados Unidos es mayor que el de los españoles, que el de los franceses y de los mismos ingleses. Entonces, hay ideas que son tan poderosas que las podemos adoptar y a la misma vez podemos mantener nuestro orgullo hispano, porque los hispanos tenemos esa tradición, ¿no? Esas ideas que se han venido mezclando con el tiempo y mantener, pues, como tú mencionaste anteriormente, nos fraccionamos, ¿verdad? Nos fraccionamos, cada quien tenemos nuestra bandera ahora. España pues mantiene su bandera, pero esa no era la bandera del imperio, ¿verdad que no? Corrígeme si estoy equivocado. La bandera española de ahora no es la bandera del imperio español, ¿verdad que no? No, hombre, la bandera que ahora mismo tiene el Estado español, yo creo que fue, o sea, era la bandera de la Marina que puso Carlos III. Entonces, como de la Armada, sí que se empleó en toda la hispanidad a partir del año 1780 aproximadamente. Es decir, sí que hubo unos años en los que todos los barcos de pabellón hispano llevaban esa bandera como distintivo, pero no era la bandera de la nación, porque como tal bandera no existía. Es decir, las banderas no eran las naciones como tal no tenían una bandera, porque no existían las naciones como Estado, sino que al final lo que antiguamente o previo a los estados modernos, las naciones tenían un rey, uno era súbdito de su majestad el rey y católico, y así se definía, ¿no? Entonces, en los ejércitos de la hispanidad, pues habría gente de diferentes países, como llaman países, localidades, regiones, que podrían ser irlandeses o podrían ser del sur de la Pampa. En cualquier caso, todos estaban bajo un nuevo pabellón. Ahora, esa bandera que era de la Armada se transmitió ahora al Estado español a mediados del siglo XIX. Yo creo que fue en la época de Isabel II.
En cualquier caso, sí me gustaría matizarte un par de cosas que has dicho, porque, claro, decías tú, después de la división nos hemos empezado a mezclar. No, yo creo que la hispanidad es la mezcolanza. Es decir, si hay una cosa que define la hispanidad como tal, es la orden que dio la reina Isabel I cuando ordenó que los españoles se mezclaran con las indias y las indias con los españoles, o viceversa, para mezclarse. Es decir, lo que definía al concepto de hispanidad era la religión, y la raza no tenían la menor importancia. Es decir, tanto poder en la escala social podía alcanzar un blanco, un negro, un mestizo o un indio. De hecho, desde el principio de la colonización o del proceso de generación de los virreinatos, las clases sociales de los imperios incas o aztecas enseguida fueron reconocidos sus títulos nobiliarios y formaron parte en la escala más alta de la sociedad. Es decir, no había una sociedad de clases porque vivíamos lógicamente en un cambio de edad media a la edad moderna. Entonces, efectivamente, clases sí que había. Y los pobres eran pobres y los ricos eran ricos. Pero la raza no te impedía el tener acceso a los mayores niveles sociales, ¿no? Y eso es una de las cosas, hablando de mezcla, ¿no? Quiero decir, en ese sentido, tú sé que te estás refiriendo más a la mezcla de religión y un poco a importar valores, ¿no? Pero también has hablado del valor de la creatividad, de la independencia, tal. Bueno, a ver, es que esos valores no es como tal, pero la creatividad sí que es un valor hispano. Y sobre todo el emprendimiento. Tú sabes que todos los procesos de conquista, casi todos ellos, se ejercían por iniciativa privada. Es decir, el rey les daba una célula que les permitía ser adelantado en una zona y ellos con su dinero hacían un empréstito, hipotecaban todas sus posesiones, armaban un barco, formaban una tripulación, un grupo de aventureros y se ponían y empeñaban su vida en ese proyecto. Es decir, que luego lo ponían al servicio del rey. Pero fíjate cómo el proceso de creación de toda la hispanidad fue un proceso de emprendedores. Es decir, la hispanidad está hecha de emprendedores, la hispanidad está hecha de gente con creatividad, la hispanidad está hecha con gente con espíritu de aventura. Es decir, no está reñido eso con la religión católica. Eso forma parte de la leyenda negra. Totalmente de acuerdo, mi querido amigo David, estamos totalmente de acuerdo. También podríamos hablar que algunos de estos valores pues son universales, ¿no? Son universales como la libertad individual, la justicia social, la búsqueda pues, de la igualdad. Pues cuando uno escucha, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos los políticos te hablan de la familia, valores, si lo traducimos a español, pues suena como que estuvieran hablando de los principios que tú me estás hablando ahora, ¿no? Y la Escuela Salamanca, pues es un ejemplo, como te mencionaba anteriormente, de este prototipo liberal. ¿No? Y estas cosas se fueron mezclando con religión, con ideas, pero hay cosas pues que son universales. Lo que me refería yo con el asunto de la bandera, lo que quiero enfatizar aquí. Estaba mezclando, perdón. Lo que quiero enfatizar aquí es que está bien tener una bandera costarricense, colombiana, estadounidense y española, y a la misma vez nos une este gran concepto que es la hispanidad. O sea, no tienes que no tienes que aborrecer a tu estado, a tu bandera, porque de hecho es mucho más poderoso el aspecto del nacionalismo, el ser parte de una comunidad política, a veces mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Y esto pues los soviéticos se sorprendieron porque los soviéticos nunca se imaginaron que los proletarios alemanes durante el nazismo iban a tomar las armas, los proletarios, y pelear contra los proletarios rusos, soviéticos. Jamás se imaginaron, ellos creían que las ideas eran mucho más poderosas que el sentido de Estado, ¿no? Entonces, este sentido de Estado hay que reconocerlo. Y lo que he observado en mi análisis es que nosotros los hispanos, por ejemplo, cuando yo iba a Costa Rica, a Colombia, yo que iba a Costa Rica es como estar en Colombia, cuando iba a Colombia es como estar en Costa Rica. Nunca he ido a España, pero he escuchado a Marcelo Gullo decir que ir a España es como estar en Buenos Aires, porque nos une, ¿no? Esta hispanidad, este gran concepto de la hispanidad, a todos nos une. Y es importante tener claro que está bien pertenecer a una comunidad política, ser leal a esa comunidad política y a la misma vez estar orgulloso de nuestras raíces. ¿Estarías de acuerdo con lo que estoy diciendo, David?
Completamente, completamente. Es que vivimos en el mundo en el que vivimos. Si tú eres norteamericano, yo soy español, pero somos hispanos los dos. Y eso es la grandeza de lo que nos une. Y lo que tenemos que conseguir, nosotros desde el Parlamento Global Hispano, lo que queremos conseguir es que el ser hispano te permita tener una mejor calidad de vida. Y eso es un poco el objetivo de lo que queremos promover desde el Parlamento. Que no sé si quieres, explico un poco para Por favor, por favor. los oyentes Entonces, que no conocen. ya me aclaraste esa parte, porque hay mucho ruido en las redes sociales y en cierta forma se enfatizan ciertas banderas, ciertas ideas, por ejemplo, que para poder ser verdadero, suscribirse verdaderamente al hispanismo, tienes que ser católico. He escuchado a algunos hispanistas hablar sobre eso. Y otra cosa que me preocupa mucho es el socialismo, que está muy metido en algunos grupos hispanistas, y estas cosas, pues, odio a ciertos estados, pues, que muchos somos parte, como aquí en los Estados Unidos, el odio a los Estados Unidos es problemático en ciertos grupos hispanistas que también hablan en el mismo lenguaje de nosotros, pero con unas ideas totalmente erróneas y un entendimiento diferente de lo que tú y yo entendemos como hispanidad, ¿no? Muchos Claro. entienden como hispanidad estar bajo el catolicismo, estar No, bajo la no. bandera de España y un odio hacia los Estados Unidos de América. Por favor, aclárame eso, porque yo he visto en el programa del Parlamento Global Hispano, no es ese tipo de organización que estos otros grupos están, más bien es No, no. unificador. Tú eres No, no, no. Yo creo ¿no? que lo que tú dices de lo del odio en Estados Unidos, yo creo que otra vez que tuvimos una charla previa, se puede entender desde un punto de vista geopolítico. Es decir, no es que seamos enemigos, pero sí que Estados Unidos, compuesto que no tiene amistades y se rinde a sus intereses geopolíticos, pues cuando le ha interesado hacerle la guerra a España para quitarle territorios, etcétera, pues es un proceso que, bueno, genera molestias, ¿no? O gente, Bastante, gente ¿no? que, Sí, lógicamente, ¿no? Pero lógicamente. yo creo que ahora mismo nosotros, el Parlamento Global Hispano, no está para pesar el pasado. O sea, necesitamos desmentir la leyenda negra, eso por supuesto, que es una Claro. rémora que tenemos. Yo creo que hay una gran comunidad de hispanistas que están luchando contra esa idea y eso se entiende. Y otra cosa es lo que queremos hacer en el Parlamento. El Parlamento es una mirada hacia el futuro, es otra forma de enfocar. Es un movimiento de sociedad civil que lo que pretende es de verdad mejorar la calidad de vida de los hispanos. Entonces, claro, esto es complejo. ¿Cómo conseguimos hacer esa mejora de calidad de vida? Bueno, pues nosotros lo que hemos pensado es constituir una plataforma digital que le hemos llamado Parlamento, pero no deja de ser una cosa constituida por la propia sociedad civil, en la que no existen fuerzas políticas, no hay ideales, es decir, no significa que la gente que participe del proyecto no pueda tener un ideal de izquierdas o de derechas, sino que su representación como diputado en el Parlamento va a ser una representación independiente de cualquier fuerza política. Es decir, un representante del Parlamento responde ante sí, como él, como persona, ante los ciudadanos que le han votado. No, y no puede estar sujeto a los intereses de ninguna fuerza política. Digamos que es la independencia que nos da la capacidad moral de luego poder influir. El Parlamento estamos constituyendo, estamos en una fase, los comienzos son complejos, queremos constituir un primer Parlamento provisional, hicimos unas primeras elecciones donde elegimos ya los 18 primeros parlamentarios. En breve queremos hacer otra ronda de votaciones para completar hasta 75 en el momento que se constituya ese Parlamento, y la función de este Parlamento va a ser tratar de hacer una función de lobby, en el sentido de tratar de que todos los países que forman parte de la hispanidad pues se respeten los valores, los derechos civiles, la democracia, los intereses, o sea, que se busque mejorar la educación de toda la población hispana, que se estrechen los lazos entre todos los países para poder gestionar una economía de escala que nos permita pues producir mejor, tener mejor investigación, cooperación entre todos los países. Claro, esto es una labor muy ambiciosa que llevará décadas y quizás nosotros, pues bueno, hemos puesto a andar este proyecto y esperamos que pueda llegar muy lejos, ¿no? De momento, esa es nuestra meta y lo que estamos haciendo ahora mismo es avanzando. Estamos constituyendo este Parlamento, estamos
viendo cómo son las mejores herramientas para poder influir. Ahora estamos haciendo pues también creciendo en redes, entonces cada vez que encontramos temas de interés, que pues defensa de los valores de la democracia, pues desde el Parlamento hacemos una nota de prensa que comunicamos en redes pues para solidarizarnos con una persona, pues recientemente atentados o situaciones políticas de los países, etcétera, ¿no? Y ese es un poco el enfoque del Parlamento de forma global, ¿no? Luego, si quieres, ya podemos ir a temas más concretos, ¿no? Pero bueno, es... O sea, para clarificar a nuestra audiencia, el Parlamento Global Hispano es un proyecto para mejorar la vida de los hispanos de todas partes del mundo. Y lo que buscas, o lo que busca el Parlamento es hispanos de todas partes del mundo. No importa si tienen la bandera de Colombia, Costa Rica, España, no importa. Lo importante es trabajar por esas comunidades hispanas en esos lugares y compartir ideas sobre cómo avanzar, ¿no? El interés aquí es que los hispanos americanos de todo el mundo avancemos, ¿verdad, David? Eso es lo que... Y estrechar los lazos que nos unen. Estrechar esos lazos que nos unen, que son muchísimos. Claro, porque solamente de esa manera vamos a tener un papel en el mundo. Yo creo que los hispanos también tenemos una obligación, digamos, a nivel global o como un mandamiento que tenemos que cumplir, ¿no? Cuando en el mundo ahora mismo tenemos unos polos de poder con una visión, pues, digamos, muy comercial desde el mundo del punto de vista de la anglosfera, desde un punto de vista, pues, muy mercantil desde el punto de vista chino, bueno, luego tenemos el mundo ruso, tenemos grandes continentes, civilizaciones que influyen. Los hispanos tenemos también un lugar, tenemos mucho que aportar en el mundo. Tenemos que aportar esa visión de generosidad, de familia, de saber disfrutar de la vida, de hacer del mundo un sitio mejor, más solidario, más justo. Ese papel en el mundo ahora mismo no lo está ejerciendo nadie. Nadie representa esos valores. Y yo creo que nosotros tenemos la obligación de luchar por ello. Claro, pero a pesar de esas contribuciones que me menciona, según mi análisis, pues la hispanidad también se encuentra bajo el asedio del marxismo. Pues esto que es una idea que promueve un enfoque colectivista, ¿no? Y materialista de la sociedad. Pues esto es como una visión del mundo que es antitética a los fundamentos de la hispanidad, pues que celebra la riqueza individual y cultural, pues como te mencionaba anteriormente, la escuela Salamanca con el prototipo de liberalismo. Me preocupa mucho esta visión marxista, como que está resonando mucho, porque está centrada en esta lucha de clase y la eliminación de la propiedad. Para clarificar, el Parlamento Global Hispano no se suscribe a estas ideas. No, es que en el Parlamento Global Hispano no tenemos ningún tipo de ideología. Es decir, ¿qué ideología necesito para conseguir que los niños en las escuelas en Colombia tengan mejores medios, mejores instalaciones? Que el acceso al agua corriente sea una realidad en el 100% del territorio, que las infraestructuras que conectan el norte y el sur de América sean grandes infraestructuras de transporte sin peajes y sin tener problemas. Que haya un control al narcotráfico, que haya desarrollo. No hace falta ideología para eso. Lo que hace falta es poner los medios, colaborar. Lógicamente, en Hispanoamérica, tanto los chinos tienen sus intereses, como el marxismo tiene sus intereses, como el capitalismo tiene sus intereses. Al final, es un continente lleno de riquezas y hay muchas personas, o sea, muchos grupos de interés que han puesto sus ojos sobre ese territorio y quieren sacarle su provecho. Eso no significa que eso de hecho, la visión del Parlamento es tratar de unirnos para poder ser resistentes a todas esas fuerzas. Es decir, no se puede ser resistente al marxismo o al capitalismo o resistente al expansionismo chino si somos pequeños estados y pequeños reinos de taifas que no tenemos ningún peso internacional, que no nos coordinamos y que no somos capaces de hacer políticas en común. Pues al final llegan los rusos o los soviéticos, bueno, en su época no, ya no existen, ¿no? Pero bueno, entendemos. Y es muy fácil, ¿no? Imponer una visión en pueblos pobres y transmitir esa visión, bueno, o esos intereses.
El Parlamento, en cualquier caso, no se casa con ninguna de estas ideas, lo cual no significa que medidas que pueden promover el marxismo o el capitalismo, el proteccionismo o el libre mercado puedan ser medidas muy adecuadas o muy negativas en determinados momentos del desarrollo económico de la hispanidad. No sé si me explico. Sí, claro, pero a mí me parece que es un terreno minado, David López, porque en el Parlamento es un parlamento apolítico, en el sentido que no se suscribe a ninguna ideología, ni al marxismo, ni al capitalismo, más bien es inclusivo, es un parlamento inclusivo donde personas de diferentes ideologías pueden de alguna manera colaborar, ¿no? Esa es pero a la misma vez, esa es la gran idea. Pero es un terreno minado porque dentro de los que participan vas a encontrarte marxistas acérrimos y también liberales clásicos como tu servidor, que tienen visiones diferentes de cómo debería ser en realidad el mundo hispano o cómo debería ser el mundo, ¿no? Funcionar desde la economía, de la política. Entonces, está ese gran conflicto. Yo ese conflicto realmente no lo veo. O sea, no lo veo, te digo. A ver. Entiendo perfectamente, pero creo que todos tienen que aportar a la hispanidad. La hispanidad es sumar. Y yo creo que habrá cosas muy interesantes que los liberales podéis aportar a la hispanidad y eso es sumar. Y lo que de verdad aporte a la hispanidad, eso va a interesar a todos. Igual que si hay en determinado momento, por ejemplo, lo que comenta Marcelo Gullo, ¿no? Para hacer la insubordinación fundante hace falta hacer un proteccionismo de los estados para que una vez que han desarrollado sus industrias luego puedan acceder a ese libre mercado cuando ya son competitivos, ¿no? Pues no se puede decir, no, es que yo solamente creo en el libre mercado. No, yo creo en el libre mercado cuando estoy en condiciones de competir, porque si no, nunca podré competir y siempre será una colonia de las grandes potencias que ya se han desarrollado. Entonces, lo que te quiero transmitir es, el Parlamento lo que quiere promover. Vamos a ver, desde el Parlamento ahora mismo no vamos a poder promover nada en este sentido. Y siempre vamos a ser respetuosos con todas las ideas políticas porque en todas tienen cabida. Pero lo que se pretende es que la hispanidad cada vez pues tenga más peso, esté más unida y se puedan hacer políticas, quizás en unos momentos, para determinadas cosas estratégicas que sean proteccionistas para poder desarrollar industrias, ¿no? Sería maravilloso que hubiese, cuando se habla de las luchas de desarrollos de los microchips, que no sea solamente que se están haciendo los de Corea o los de Taiwán o los de Estados Unidos, sino que también hubiese una industria de microchips en la Hispanidad, ¿no? Yo me estoy un poco familiarizado con la obra de Marcelo Gullo y precisamente eso, la importancia de la industrialización, ¿no? De nuestros países, que eso pues no lamentablemente en Hispanoamérica ha mantenido en el subdesarrollo. Ok, está bien, pero ¿cómo el Parlamento hispano, ¿no? ¿Cómo este proyecto puede ayudar en esto? Porque entonces, en cierta manera, estarías tomando como Parlamento una posición política, porque ya estaría, en cierta manera, si estás en contra de cómo las cosas están ocurriendo en Hispanoamérica, por ejemplo, desde el punto que no, de una gran potencia, la hegemonía, pues hablemos un poco claro, los Estados Unidos no permitiendo el desarrollo, según la lectura de Marcelo Gullo, de las industrias en Hispanoamérica para mantenerlos subyugados a estos países. Entonces, ¿cómo el Parlamento hispano entonces estaría en cierta manera incentivando pues estos países hispanoamericanos para hacerle contrapeso entre comillas, digamos, estamos hablando eso a muchos años. A muchos años. Claro, el Parlamento ahora mismo no tiene ninguna capacidad de influir a corto plazo, ¿qué es lo que persigue, David? A corto plazo ahora mismo lo que podemos hacer es, por ejemplo, tratar de defender los valores de la democracia en todos los países y tratar de luchar contra la corrupción y hacer una denuncia continua de todas las cosas que se están haciendo mal en los países hispanos. Y poner unas referencias y hacer unos sistemas de influencia, tratar de tener un prurito de calidad que dé el Parlamento Global Hispano para decir, oye, este país lo está haciendo bien, ¿no? Este país tiene un índice Gini muy solidario y es un país que sí que redistribuye la riqueza. Y denunciar los países que, aunque tengan mucho desarrollo económico, la riqueza está concentrada en unos pocos, ¿no? Tratar de hacer esa balanza, esa denuncia, eso por un lado, ¿no? Yo creo que ese papel
de defensa de los valores de la democracia, eso lo puede hacer muy bien el Parlamento Global Hispano. Otros valores, otras cosas que puede hacer es tratar de estrechar lazos, ¿no? Entonces, hay formas muy interesantes de estrechar lazos entre los países hispanos. Por ejemplo, tratar de homologar los sistemas de estudios entre todos nuestros países, de forma que una persona que tenga derecho profesional para ejercer una profesión en un país lo pueda ejercer en todos a la vez. Eso daría una movilidad, un desarrollo económico muy grande, ¿no? Eso exige homologar, pero bueno, esa experiencia ya la hemos tenido en Europa, ¿no? Hemos tenido, todas las universidades de Europa tenemos el Plan Bolonia, todas tenemos homologadas nuestras titulaciones y podemos ejercer nuestra profesión en cualquier sitio del territorio europeo. David, me gusta mucho ese proyecto y a ver si lo entendí. Me gusta porque ese es un proyecto, David, que no importa, no importa o sea, si eres marxista o liberal clásico, o sea, o sea, en cierta manera que el capital humano pues pueda ser ejercido, por ejemplo, tú como ingeniero civil, poder trabajar en Colombia, o sea, igual como trabajar en España. ¿A eso te refieres? Ese flujo sí, completamente. Libre de capital humano. Y luego, por ejemplo, el hecho de poder compatibilizar y hacer estudiar la carrera en diferentes países. Es decir, tú puedes hacer los 2 primeros cursos en Colombia y luego vienes a hacer el máster, por ejemplo, en España, o te vas a la universidad que más te guste de la hispanidad porque es más especializada en los temas de farmacia que te interesan, o en los temas de medicina, o en los temas de plásticos aeronáuticos. Me parece viable, claro. Y no una utopía de unificar a todo Hispanoamérica, no. Y en el proyecto tenemos gente ya que trabaja en el mundo de educación, que tienen ideas claras de cómo se puede empezar a abordar todo esto. Y luego además existen otras estructuras, ¿no? Sabes que existe la Organización de Estados Iberoamericanos, que tiene una Secretaría General permanente y que tiene muchas labores, realiza muchas labores en el campo de la cultura, ¿no? Entonces, quizás lo que podemos hacer desde el Parlamento es colaborar con las estructuras que ya existen para tratar de impulsar estas medidas, ¿no? Y eso son cosas que sí que se pueden hacer ya prácticamente, porque no necesitas tener unas grandes infraestructuras ni muchos medios. Date cuenta que el Parlamento es un Parlamento digital, no tiene ningún tipo de financiación más que los donativos que puedan hacer nuestros simpatizantes. Tenemos pocos medios ahora mismo, quizás en el futuro pues tengamos más capacidades para hacer unas labores más activas, pero bueno, de momento, pero esas cosas de influir en estas líneas sí que se pueden empezar ya a hacer, ¿no? Otro tema, por ejemplo, muy interesante es tratar de conseguir que la economía entre nuestros países sea mucho más fácil. El presidente del Parlamento Global Hispano, Manuel Galán, es una persona que ha estado trabajando mucho tiempo en México, y entonces cada vez que intentaba hacer una empresa en México y luego el proceso de poder establecerte en cada uno de los países, de constituir una empresa, es completamente diferente en cada uno de los países. Entonces, supone unos trámites y unos retrasos de tiempo y económicos muy fuertes. Si somos capaces de homologar esos sistemas de constitución de empresas en derecho mercantil para que se puedan hacer homologaciones que permitan que una empresa que se funde en Estados Unidos hispano o en México tenga validez en el resto de los países hispanos, eso es una ventaja impresionante, ¿no? Yo creo que cámaras de comercio, es decir, crear una empresa que se quiera dedicar a un sector y ya tenga una base de datos que le permita saber en este país quién se dedica a esto, cómo puedo implantarme en mi sector en este país, cómo puedo acceder a consumidores. Ese intercambio, o sea, agilizar la economía. La economía, si la siembras bien, crece mucho, ¿no? Y si la riegas bien. Entonces, se trata de poner esos sistemas de riego a la hispanidad para que pueda crecer fuerte, ¿no? Y como esto, seguro que hay muchas más cosas que se pueden ir planteando y que según vayamos avanzando, las podremos ir materializando. O sea, cuando hablas sobre, me gustó mucho la expresión que utilizaste, Estados Unidos hispanos. Estados Unidos hispanos, porque eso pues aquí en los Estados Unidos, pues la comunidad hispana en particular, la poderosa diáspora en los Estados Unidos, le podríamos decir, pues asume un rol de liderazgo en la defensa de la riqueza de nuestra herencia cultural, ¿no? Ninguna fuerza o grupo hispano ejerce mayor influencia en el mundo anglo que los hispanos americanos aquí mismo en los Estados Unidos, pues.
Esto pues es importante porque ¿cómo se vería, verdad? Una Estados Unidos hispano. Se vería como los hispanos que viven aquí en los Estados Unidos, que si vas a una familia aquí hispano, es como ir a una familia en Colombia. Aquí están toda la familia, tú vas a ver las familias unidas, manteniendo esos valores que mencionaste anteriormente, aún dentro de este desarrollo, dentro de este sistema, donde hay una constitución, donde hay respeto, donde si haces lo que está de acuerdo a la ley, le va bien. He escuchado mucho, de hecho, hay propuestas de intelectuales sobre un modelo chino, hispano, en esta conexión cultural o política entre los hispanos en Hispanoamérica o con España. Ven un modelo chino, pero tú mencionaste Estados Unidos hispano. Entonces, estás implícitamente diciendo que tú apoyarías más a un Estados Unidos hispano que a un modelo chino entre los hispanos, David. Vamos a ver, es que Si Estados tuvieras Unidos... esa elección, modelo chino hispano o modelo Estados Unidos hispano, ¿cuál tú De te... Estados Unidos hispano directamente, es decir, no hay diferencia. O sea, la parte hispana de Estados Unidos es nuestra misma cultura. Es decir, ahí es fácil relacionarse, es fácil entenderse y fácil desarrollar y cooperar y crecer. La visión china es completamente diferente. Sí que es verdad que los chinos son muy negociantes, hay chinos por todo el mundo que se adaptan a todas las culturas, pero bueno, son una forma de ser completamente diferente a nuestra cultura, ¿no? A ver si te entendí lo que me estás diciendo y por favor corrígeme para no malentenderte, porque, o sea, yo tuve recientemente a un intelectual marxista, Armesilla, que yo le hice esa pregunta, ¿qué modelo él cree que funcionaría en Hispanoamérica? O sea, y para ser claro, ¿no? Él dijo el modelo económico chino específicamente, o sea, no la parte cultural de los chinos porque no es imposible, pero él hablaba sobre el modelo económico chino adaptado a a la cultura hispana. Pero lo que estoy escuchando es que ya como hay un experimento vivido, pues aquí los hispanos americanos en Estados Unidos somos ya el experimento de que pues ciertas ideas que podrían llamarse anglosajonas, que vienen de Adam Smith, de John Locke, aunque de la escuela misma de Salamanca, pues que son bastante compatibles, pues ya vemos que funciona. Entonces, y Sí. aparte de eso, todo lo que implica el modelo chino, pues es un modelo represivo, que la verdad que para mí sería más bien un infierno, una pesadilla ver a una Hispanoamérica Bueno, sometida o sí, viviendo un modelo chino, ¿verdad? recuerdo la entrevista que le hiciste a Armesilla, sí, me acuerdo de esa parte, ¿no? Luego él matizó que no se refería al modelo político de restricción de libertades, sino que se refería al éxito que había tenido China en la parte económica, ¿no? Pero bueno, yo creo que el propio Armesilla muchas veces cuando habla en su programa, ¿no? Del problema que había es que cuando se quiso implantar el comunismo en Europa, se quiso implantar con el modelo ruso y claro, eso no funcionaba porque no tenía la cultura, ¿no? En China, pues hicieron una adaptación del marxismo a su sistema, a su cultura asiática, budista y con su forma de ser, y dice que eso les encajó, ¿no? Pero él mismo dice que ese sistema no podría encajar, ¿no? Y él lo que promueve es un sistema de una nueva generación de izquierdas que esté basada más en la hispanidad. Bueno, yo entiendo que son disquisiciones filosóficas, pero en cualquier caso, el modelo económico chino tú lo puedes implantar en China, pero seguramente la hispanidad lo que vas a plantar es un sistema hispano con la cultura hispana. Es que no puedes implantar exactamente ese sistema. Ahora, que puedas tomar ideas que puedan ser útiles, pues eso me parece muy brillante, porque ideas hay que asumirlas todas, ¿no? Aunque sea mirarlas para denostarlas, pero verlas todas, ¿no? Entonces, en cualquier caso, yo creo que no está mal entender cosas que puedan ha funcionado en el sistema chino o en el sistema norteamericano o en el sistema ruso o en el sistema indio para extraer experiencia, pero en cualquier caso son Pero experiencias que hay que... no has cambiado de opinión. O sea, si tienes que escoger entre un modelo Estados Unidos hispano y un modelo eh, comunista, socialista,
modelo chino Claro, adaptado a a ver, Hispanoamérica, pero cuando dices Estados Unidos hispano, explícame entonces cuáles son las matizaciones, porque me estás poniendo en una disyunción, tengo que hacer una elección y no sé muy bien lo que significa. ¿Qué significa? Te voy a decir lo que significa el modelo Estados Unidos hispano. El modelo Estados Unidos hispano significa que aquí en los Estados Unidos hay millones de hispanos americanos, incluyendo españoles, ¿verdad? Que viven aquí, que han hecho de este país su nación, ¿no? Hemos hecho de esto nuestra comunidad política. Estamos los hispanos aquí en Estados Unidos. Imagínate que ya llevamos 11 astronautas hispanos aquí en los Estados Unidos, mucho más que Inglaterra, que Francia. Yo creo que España tiene solamente uno, pero de todas formas aquí tuvimos un astronauta español aquí en los Sí, Estados sí, Unidos. Pedro Duque. Entonces, sí, claro. Entonces, en el poder tenemos a Pero bueno, ha congresistas. habido más, ha habido más. O Sí, sea que, hombre, tenemos bueno, hispanoamericanos en el poder, en el Congreso de los Estados Unidos. Este es nuestro país. Si fuéramos un país independiente, seríamos la quinta economía mundial. O sea, tenemos nuestra cultura, hablamos español. De hecho, si tú vienes aquí y haces una llamada al gobierno por alguna cosa, el seguro social, lo que sea, si presionas uno, inglés. Si presionas dos, en español. Quiere decir que el español por de facto es el segundo idioma aquí en los Estados Unidos. La influencia es increíble. Entonces vivimos en ese mundo hispano, pero a la misma vez con este modelo, ¿no? Económico que a ver, funciona y pero cultural en los sí, Estados Unidos. sí, Escogería este sistema tú versus claro, el de claro. China. ¿Ah? Por supuesto, hombre, vamos a ver, es que nosotros somos Occidente y Occidente nace en Grecia, en Roma, en España y se transmite a América. Y luego pues también está el Norteamérica también forma parte de ese Occidente, que aunque ahora mismo se han apoderado de la idea de Occidente y parece que es nada más que es el mundo anglosajón, no, perdona, el Occidente parte del Mediterráneo y de la cultura latina, que es la que impera en todos los hispanos. Entonces, por supuesto, es mucho más fácil que los sistemas que se han implantado en la comunidad hispana de Estados Unidos es la que pueda funcionar mucho mejor en toda la hispanidad. Pero también yo entiendo que en Estados Unidos muchas veces han estado bajo un patrón muy anglosajón que quizás pues no encaje con el resto de la hispanidad. Entonces yo creo que simplemente se trata de engrasar esas cosas para que la cosa se pueda expandir, ¿no? Pero Sí, yo sí. creo que... Yo no creo que no es que encaje, yo no creo eso, sino que en cada zona, en cada país han evolucionado. Es más, te puedo decir una cosa, que aquí en Estados Unidos los hispanos encajamos mucho más con nuestros hermanos españoles que los mismos hermanos mexicanos con los hermanos españoles. Lo que he observado, y aún eh, el presidente de México, pues ha Sí, hablado mal en contra de España y ha bueno, dicho cosas. eso Hay, ya hay, sabes tú. hay Eso, un choque. sí, Entonces, bueno, pero hay... es más amigable la comunidad en total hispanoamericana con España y con la hispanidad que el propio México con España, según lo que he observado desde el poder Claro, político. Desde el pero poder político. yo distingo, ¿no? O sea, bueno, aquí estás hablando de la leyenda negra y que en los propios países hispanos se utiliza la propia leyenda negra para responsabilizar a España de los males que ellos tienen desde hace 200 años, que se independizaron, pero que antes no los tenían. Pues es una cosa absurda, ¿no? Es una paranoia de los políticos de medio pelo que no son capaces de resolver los problemas de sus países y buscan enemigos fuera, ¿no? Y entonces, pues como no hay otro, pues al rey de España. Pero eso es una patochada, ¿no? Sí que es verdad que la leyenda negra sí que está muy introducida en México y es verdad que muchas veces yo cuando hablo con un mexicano hay veces que digo, joder, este tío, macho, me mira raro. Y pues es que somos primos, que no sé de qué me está, por qué me mira así. Si alguien le ha hecho mal en su país, ha sido su antepasado. O sea, que es ridículo es el querer echar las culpas fuera, ¿no? Ahora, cuando tú hablas de... Sin embargo, Pero déjame pero matizarte, sí, pero te Alejandro. voy a dejar hablar, pero esta conversación es precisamente porque me dijiste que quizás aquí los hispanos americanos tenemos ciertas ideas que no encajan con la hispanidad. Entonces yo te estoy refutando, dando ejemplo, Ah, que México como nación, como comunidad política,
por lo que he escuchado de la presidencia y también por el ataque que yo he recibido en las redes sociales de mis hermanos mexicanos cuando yo he defendido a España. Sí, sí, Entonces, es una cosa por mi claro. experiencia en mi guerra contra la leyenda negra, yo he recibido mucha más resistencia de mis hermanos mexicanos que aún de los propios gringos, compañeros míos, que a veces Sí, yo por los he supuesto. corregido. Yo he ido donde gringos aquí, profesores de historia, y le he dicho, no, hermano, esto es leyenda negra, se los explico en inglés, me escuchan y no hay Y lo ningún aceptan. problema, no hay una resistencia. Claro, claro. Pero yo es que te voy a hacer una matización y a ver si estás de acuerdo conmigo. Es decir, la comunidad hispanoamericana que reside en Estados Unidos sí que efectivamente representa algo muy común con el resto de la hispanidad, y con España y con el resto de la hispanidad. Pero Estados Unidos, como potencia geoestratégica, utiliza el resto de la hispanidad como un elemento a su servicio y muchas veces ha generado muchos problemas en toda la hispanidad. Estados Unidos como potencia geoestratégica ha estado pues, en los últimos 100 años dando golpes de Estado, explotando los recursos naturales. Bueno, no en los propios Estados Unidos, sino determinadas empresas, determinadas élites de Estados Unidos con el amparo de la nación, ¿no? O de los representantes o como se puede, del Estado en general, ¿no? Entonces, claro, es esa la distinción que habría que hacer. Una cosa es el hispanoamericano natural estadounidense y otra cosa es la nación estadounidense como potencia, ¿no? Que yo creo que esa idea tú la tienes, también la hemos comentado alguna vez, ¿no? Y Claro, creo es que que hay una coincides gran conmigo. diferencia de estar dentro de la comunidad política de los Estados Unidos, porque ser hispano y portar pasaporte americano, tener exactamente los mismos derechos que cualquier otro ciudadano estadounidense, que pues estar qué sé yo, en Venezuela o en Nicaragua, pues que es un extranjero a los ojos de los intereses de los Estados Unidos de América como Estado, ¿no? Y Claro, entonces ya entramos en el tema de geopolítica, ¿no? Pero cuando tú me mencionabas que algunas ideas no encajan porque estábamos hablando de los hispanoamericanos en los claro, Estados Unidos, ideas que no, claro. quizás no encajen. Yo te cité el caso de México, que es más reacio a esa unidad de que tú estás buscando con España y con Hispanoamérica, que aún aquí nosotros los Claro. hispanoamericanos en los Estados Unidos. Claro, pero date cuenta que no es tanto, o sea, ojalá en un futuro se pueda llegar a pensar de unidad. Yo creo que ahora mismo estamos en otra fase. Estamos en una fase de entendernos, de cooperar, de estrechar los lazos, porque realmente son tan poquitas las diferencias que hay entre un venezolano, un colombiano y un panameño, que es ridículo que no tengan una facilidad enorme para montar una empresa en un sitio o que tengan, de hecho existen en algunos estados ciertas coordinaciones o homologaciones de planes de estudio. Eso ya existe, ¿no? Lo que pasa es que no está extendido en todos los territorios, etcétera. Entonces, lógicamente, lo que tenemos que buscar ahora desde el Parlamento es de empezar a estrechar lazos y que cada vez seamos más conscientes. Yo creo que esto es una cosa que nos está permitiendo Internet, que seamos más conscientes de que todo ese esfuerzo que se han estado haciendo durante el siglo XIX para aumentar las diferencias de los hispanos se van a caer, porque es que somos iguales, ¿no? Si es que tú y yo no hemos coincidido nunca, tú nunca has venido a España, bueno, yo he estado en Estados Unidos alguna vez de pasada, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar nunca, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí estamos teniendo una charla de un nivel importante y manejando unos conceptos complejos y nos estamos entendiendo perfectamente porque manejamos los mismos conceptos culturales. Entonces, eso es la hispanidad. Eso es lo que nos da la hispanidad. Y podemos empezar a sentar las bases para que quizás en unas generaciones se pueda llegar a pensar, no sé si en una unidad política, que a lo mejor no es el objetivo, a lo mejor lo que se puede pensar es en una unidad económica como hemos podido alcanzar en Europa, como una confederación de estados que nos permita tener ciertos acuerdos en política exterior o tener una visión conjunta en la ONU, votar conjuntamente o tener una representación muy importante en el G7 como hispanos. ¿Entiendes? Es un poco iniciar ese camino, ¿no? Quizás a lo mejor yo creo que lo que hay hasta ahora también ha tenido sus cosas buenas y quizás es bueno que existan estas divisiones de estados porque han creado unos sentimientos de nación o de regionalismo que puede, si lo somos capaces de trastocar el término y cambiar ese nacionalismo por un regionalismo, eso luego puede generar pues estímulos dentro de una misma nación. Es decir, Claro, no se claro, trata de claro, destruir esto,
pero es empezar importante a tener, cohesionarlo. tú eres ingeniero. Bueno, yo no sé absolutamente nada de ingeniería, pero yo tengo una idea, pues que primero se necesita un modelo, un molde para, pues, como ingeniero, me imagino que trazas primeramente lo que tú quieres hacer Sí. antes de hacerlo, ¿no? Entonces, en este gran proyecto del Parlamento Global Hispano, es importante tener esa visión a largo plazo. ¿Qué es lo que en realidad queremos? Porque ya me dijiste el corto plazo. Y aquí que nuestros amigos nos están escuchando, yo creo que se sienten muy cómodos contigo porque ya aclaraste de que esto no es un proyecto marxista, que sí abrimos nuestros brazos para las personas de todos los colores políticos, pero esto no es un proyecto marxista. También aclaraste que aquí nosotros rechazamos un modelo comunista chino. No queremos modelo comunista chino en Hispanoamérica y lo que más bien se acerca más a lo que queremos es algo que podría ser Estados Unidos hispano. Entonces esto ya pues no. Y también escucho que hablas sobre emprendimiento, hablas también mucho sobre la movilidad Educación. del capital humano, estas cosas yo te apoyo 100%. Y la gente que nos está escuchando, el website es Parlamento Global Hispano, ¿verdad? Sí, www.parlamentoglobalhispano.com. Todo .com junto. para que puedan formar parte de este proyecto que es para mejorar a los hispanos de todas partes del mundo. Es un proyecto que no importa la bandera de tu país, no importa tu lealtad a esa comunidad política, tú puedes estar orgulloso de ser hispano y podemos colaborar todos juntos. Y en eso yo estoy 100% contigo, David. No, definitivamente queremos más gente, un movimiento, esto, pero estar muy claro que no se apoyan estos movimientos marxistas en lo absoluto, porque esto es lo que ocurre, David, esta es mi preocupación. Cuando estos proyectos marxistas empiezan, como en el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba, cuando empezaron, tú vas a ver a todos los intelectuales marxistas apoyando a estos caudillos. Tú los vas a ver. Y yo te puedo citar muchísimos ejemplos de marxistas, pues escritores marxistas que apoyaron estos proyectos. Pero cuando estos estados fallan, cuando caen estos estados, lo que ocurre es que pues ya estos países no son marxistas, ni sino son otra cosa. Entonces, es importante aclarar que estos proyectos sí empezaron como proyectos marxistas, estos países, Venezuela, porque ahora tú le dices a un marxista que no, que Venezuela, y se ponen a reír y dicen, no, es que vos no sabes nada de marxistas. No, es que empezaron como proyectos marxistas. La Unión Soviética, Cuba, Venezuela, sí empezaron como proyectos marxistas, sí hubo un apoyo, sí hubo una iniciativa, pero sencillamente fracasó. Una vez que viene a fracaso, vienen estos intelectuales marxistas y se desconectan, se aíslan, dicen, no, eso no es marxismo, jamás. No. El marxismo no funciona, señores y señores, y aquí nosotros los hispanos, pues no podemos apoyar un proyecto de esto, sino apoyar proyectos como el de David López. Este proyecto es un proyecto que busca mejorar a los hispanos a través del libre emprendimiento, porque este es un proyecto de privado. Por ejemplo, corrígeme David si esto no es, cualquier hispano, sea de Venezuela, Costa Rica, puede pensar en algún proyecto, presentártelo a los diputados del Parlamento, Ese es y el decir, bueno, objeto. yo quiero mejorar esto, yo quiero mejorar, por ejemplo, la escuela del barrio. Entonces yo tengo ideas, yo con mis propias ideas busco los recursos, qué sé yo, de una empresa privada, eso ya. Entonces hay un apoyo moral de parte de la organización de David, un apoyo Sí, sí, moral. sí. Entonces, ¿pero quién tomó la iniciativa? Yo tomé la iniciativa, tú tomaste la iniciativa donde quieres y así nos vamos mejorando y colaborando los unos a los otros, porque quizás tal vez algún hispano de otra parte del mundo tiene esa habilidad o esa skill o esa capacidad para colaborarte con alguna idea y también y la comparte esa idea y estamos trabajando, compartiendo los unos a los otros y mejorando nuestra comunidad. Eso es, David. Sí, sí, efectivamente. El sistema de funcionamiento del Parlamento es completamente democrático, pero además muy interactivo en el sentido de que como realmente tenemos la posibilidad de escribir los correos, tú entras en la página web, vas a ver los 18 representantes que hay, el correo electrónico con el que puedes conectar con ellos, puedes presentar propuestas que a tu propio representante o incluso puedes presentarla para que se pongan se valoren dentro del Parlamento y luego hay una labor
primero como una labor de debate interno en el Parlamento, que es la función que tienen que hacer los propios representantes, ¿no? Los diputados hispanos, para poner esa sensatez, esa materia gris que permita ver por dónde tiene que ir el Parlamento. Y luego está la otra parte más ejecutiva, que es la que va poniendo en marcha las iniciativas, ¿no? Las relaciones con otras instituciones para ir apoyando una idea u otra, las conexiones con diferentes instituciones locales que permitan poner en marcha pues ideas como la que tú estabas comentando, de poder apoyar en un sitio determinado a mejorar una escuela o algo así, ¿no? Eso ahora mismo todavía para nosotros es muy complejo porque todavía no tenemos esa difusión tan grande que nos permita llegar hasta esos extremos, pero sí está en nuestro modelo de futuro el poder llegar a hacer este tipo de cosas. Sí, ¿no? pero por ejemplo, alguien que nos está escuchando, que pues se quiera mejorar algún aspecto de la comunidad hispana en el lugar donde vive, y sencillamente tiene esa idea y se comunica contigo, David, vea, yo quiero ser parte del Parlamento Global Hispano, ideas son bienvenidas, pero yo soy el que voy a tomar la iniciativa aquí, yo quiero mejorar mi comunidad. Entonces esta persona puede realizar actividades aquí localmente, donde quiera que esté, y traer mejoras, ¿no? En cualquier proyecto que mejore a la comunidad. La idea es mejorar a la comunidad. Esa es la idea. Entonces, cualquier apoyo, cualquier idea, cualquier financiación que nos pueda permitir abordar nuevos temas, están bienvenidos. De cualquier forma, la primera forma más interesante y es el que se vea con capacidades y con interés para tener esa actividad más filosófica dentro de lo que es el núcleo del Parlamento y quiera presentar su candidatura. En la página web todos se pueden inscribir simplemente como simpatizante. Hay una zona donde también se pueden hacer donativos y otra zona donde directamente, si quieres, incluso puedes presentar tu candidatura para el Parlamento. Entonces, en las próximas elecciones, que veremos si las podemos hacer ya para finales de año, estamos encajando fechas todavía. Más que nada necesitamos tener cada vez más masa social. Ahora estamos empezando a crecer bastante en redes y yo creo que podemos conseguir queremos que la cantidad de gente que vote sea cada vez más grande para que nos dé más representatividad y por tanto que dé más peso al Parlamento. Entonces, no queremos hacer este proceso atropelladamente y nos estamos dando un tiempo. Pero en cualquier caso, cualquier persona que quiera participar puede entrar en la página web, se inscribe. Son 3 pasos para presentar, justificar que es hispano, que eso pues con un documento nacional de cualquier país hispano lo tiene, y después pues presentar la información de su candidatura, sus contactos en redes, pues para que la gente sepa cuál es su proyecto dentro del Parlamento. Y entonces pues cuando tengamos las próximas elecciones, pues la gente que le parezca interesante su idea, pues le votarán, será electo y entonces pues participará en estas sesiones que luego las estamos haciendo públicas también a través de la web del Parlamento Global Hispano. Estamos todavía en fase inicial, pero se van a hacer públicas todas y la idea es que esto permita que haya los ciudadanos hispanos puedan visitar la web del Parlamento y ver qué es lo que está hablando en el Parlamento y cuáles son los problemas que se abordan. De todas formas, a través de las redes sociales también estamos dando la opción a que toda la gente que tiene interés que se aborde un tema o que se trabaje en una línea o se preocupe el Parlamento por estos aspectos, pues también en las redes se está haciendo un foro para que la gente lo comunique y luego también haremos unas votaciones en la web del Parlamento para que la gente vaya también seleccionando cuáles son los problemas que de verdad más les acucia, lo que creen que puede ser más importante, donde desde el Parlamento les podemos apoyar más. Les animo a todos que han escuchado a nuestro amigo David López que se suscriban en este programa. Yo particularmente me he suscrito al programa de David porque yo lo que quiero es colaborar, contribuir a la mejora de nuestra comunidad hispana y así como su servidor se ha inscrito a este proyecto, el proyecto de David, del Parlamento Global Hispano, así también usted lo puede hacer, no importa si es periodista, abogado, lo que sea, ama de casa o lo que sea. Si usted es hispano y quiere mejorar su comunidad, la comunidad hispana alrededor del mundo, sea parte, porque juntos somos más fuertes, juntos somos más fuertes. Y también pues aquí le hemos declarado la guerra a la leyenda negra por todas partes, ¿verdad, David? ¿Verdad que sí? Estamos ahí. Entonces, así es. Primero le declaramos la guerra a la leyenda negra y segundo, tenemos una mirada al futuro para empezar a construir una hispanidad más unida. Muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy, David. Muy amable. Placer, Alejandro. Esto lo repetimos siempre que quieras. Muchísimas gracias.